Hola, Dios te bendiga. Estamos compartiendo el Sermón del Monte, iniciando con las bienaventuranzas en el libro de Mateo, capítulo 5, del verso 1 al 12. Queremos compartir varias sesiones sobre las bienaventuranzas y aprender juntos cómo es el carácter de los hijos de Dios. La obra que Dios ha hecho en el cristiano es real. No es lograda por las capacidades humanas, porque sería imposible vivir en esta forma de vida sin que Dios interviniera. En palabras de Jay Parker, la gracia significa Dios moviendo el cielo y la tierra para salvar a los pecadores que no podían mover un solo dedo para salvarse a sí mismos. La naturaleza humana tiende a ir en contra de la ley de Dios, porque está muerta en delitos y pecados, ajenos a la voluntad de Dios, solo deseando satisfacer los deseos egoístas. Aunque Dios ha colocado una conciencia que le permite juzgar entre lo correcto e incorrecto. ¿Cómo puede Dios transformar la vida de una persona? Es un misterio. Por ejemplo, Pablo era un perseguidor de los cristianos y cuando tuvo el encuentro con Jesús, su vida cambió. Pasó de ser el perseguidor de los seguidores de Jesús a predicar y enseñar al mundo sobre el Salvador Jesucristo. Por ejemplo, este ejemplo es notorio porque Pablo es un ejemplo de cambio extraordinario. Pero es el mismo cambio que ocurre en todo verdadero cristiano. El cristiano es perdonado y transformado. Su naturaleza es cambiada para amar la justicia, la verdad, el amor y odiar el pecado y la maldad. Y ahora, con su nueva vida, su nuevo corazón, ahora puede agradar a Dios. Las bienaventuranzas describen a las personas que tienen unas cualidades en común, dado que son hijos de Dios. Ellos quieren imitarle, quieren ser como Él. Una imagen que describe a la iglesia es el de un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Así que Cristo dirige su cuerpo y decide a dónde quiere ir. Así como es natural para que la mano obedezca las señales nerviosas del cerebro, para el cristiano es natural obedecer sus mandamientos. Las cualidades descritas en las bienaventuranzas no son materiales sino espirituales. La palabra bienaventurado significa muy feliz, felices los. Jesús nos mostrará la verdadera felicidad. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, son ejemplos y cualidades y actitudes de vida de una persona que ha sido transformada. Podremos aprender que los afligidos, que los que anhelan agradar a Dios de forma genuina, Dios no se tardará en responderles. Por ejemplo, los pobres en espíritu es una persona que depende de Dios. En el Antiguo Testamento, un pobre era una persona necesitada que no podía librarse a sí mismo. El Salmo dice, este pobre clamó a Jehová y él le oyó y le libró de todos sus temores. Salmo 34:6. El pobre en espíritu mira a Dios en busca de salvación y al mismo tiempo reconoce que no tiene derecho a ningún reclamo. Esto lo afirma John Stott. Y tenemos en Isaías capítulo 41 del 17 al 18. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo el Señor les responderé. Yo el Dios de Israel no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Isaías 41. Son aquellos que necesitan a Dios los que reciben respuestas, aquellos que reconocen su necesidad y su miseria, que se acercan sedientos ante la presencia de Dios. También tenemos a Isaías 57:15 que nos dice,
porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Con los quebrantados de corazón y de espíritu humilde son los que Dios acompaña, con los que Dios habita. No tenemos cómo pagarle a Dios su favor. Nosotros merecíamos el castigo eterno de Dios, pero Él eligió darnos salvación, no por lo que nosotros hubiéramos hecho o ganado, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Como resultado de su obra le amamos. Debemos reconocer nuestra miseria espiritual diariamente. No hay nada que pueda compensar lo que Cristo hizo en la cruz. Esto define nuestro andar humilde, para que no confiemos en nuestras obras, sino en Él. No hay nada con lo que pueda comprar el favor de Dios. Un ejemplo de un pobre en espíritu está en Lucas capítulo 18 del verso 9 al 14. Es una historia que nuestro Señor Jesucristo narra, donde nos cuenta la historia de un publicano y un fariseo. En esta historia conoceremos a un fariseo que ora para sí mismo, comparándose con los demás y colocándose por encima de otros. En contraste, el publicano dice, ni siquiera podría alzar su mirada y le decía a Dios que tuviera de él misericordia, golpeando su pecho. Aquel hombre, el publicano, fue justificado. Comprendió que no había nada en su vida con lo que pudiera agradar a Dios, pero al final Dios derramó su gracia sobre su vida. Esto es un ejemplo maravilloso de reconocer quién es un pobre en espíritu. No es un defecto, es la sinceridad de reconocer a un Dios que es soberano, un Dios que gobierna todo y al cual le hemos defraudado y le hemos fallado. Esos ojos que se han abierto y que han visto la realidad son como los de aquel joven que se encontraba en medio de un corral de cerdos. Allí abrió sus ojos y pudo imaginar cómo su padre tenía en su finca todo tipo de pan y alimentos, mientras él padecía necesidad. Esto nos muestra que su corazón se abrió en entendimiento al reconocer su miseria espiritual. Conociendo a su padre, él decidió regresar en busca de perdón. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es la actitud de alguien que reconoce su miseria, que abandona su orgullo y su arrogancia. Cada vez que un ser humano levanta su mano en contra de Dios y levanta su orgullo, está diciéndole a Dios que no le necesita y que no depende de su misericordia. Pero todos sabemos que aún el aire que respiramos y nuestra vida, el latir de nuestro corazón, es un regalo de Dios. Por su misericordia estamos vivos, porque no han decaído sus misericordias. Es importante recordar que las bienaventuranzas, aunque parecen unas leyes o unas normas, no son solamente unos actos externos de la vida humana, sino que es el fruto de la transformación del poder de Dios en el ser humano. Para un hombre común, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, sería imposible poder ser humilde y reconocer la obra de Dios en su vida. La salvación depende de esto, caer delante de Jesús y reconocer su obra en nuestra vida. En el libro El progreso del peregrino, Cristiano se encontró frente a frente a la cruz
Y aunque con sus propias obras intentó arrancarse de su vida la culpabilidad del pecado, haciendo leyes, obedeciendo normas, solo fue hasta el punto en que entendió que por la gracia de Jesús en la cruz murió por sus pecados, que fue maltratado por su maldad, por la maldad de cristiano. Él reconoció que en esa cruz el justo Hijo de Dios murió por sus pecados, y fue cuando el peso del pecado cayó como una maleta que se desprende de sus espaldas. Nosotros hoy tenemos que cada día levantarnos, ver el reflejo de la obra de Dios y su misericordia en nuestra vida. Recordar que fue la sangre de Jesús la que pagó la deuda de nuestro pecado y que siempre estaremos en deuda delante de Él, que éramos mendigos y miserables delante de Él. Pero Él extendió su mano y nos levantó y nos dio vida nueva. Nos vistió de ropas limpias y nos dio su nombre. Nos adoptó como sus hijos, para que nunca más seamos esclavos del pecado y de la maldad. Reconocemos hoy la obra de Dios. Reconocemos que su mano de misericordia nos levantó del polvo del pecado, nos limpió, nos perdonó, nos adoptó y nos amó, para que nunca el pecado del orgullo vuelva a tomar un lugar en nuestro corazón. Hoy te invito para que pienses en lo maravilloso que es el amor de Dios, que son muy dichosos aquellos que reconocen su pobreza, reconocen su dependencia de Dios, reconocen que sin Dios nada pueden hacer, pero ante todo reconocen que la salvación que ellos tienen hoy es un regalo del Padre Eterno. Dios envió a su Hijo para salvarles, y esa salvación, aunque desearíamos compensarla, nunca podrá ser pagada, porque fue la sangre de Jesús la que se derramó por nosotros, para que le amemos y para que nunca confiemos en nuestras propias obras, sino que siempre dependamos por siempre de su amor, de la fe y de su presencia en nuestra vida. Hoy te invito para que pienses en lo que Jesús hizo por ti. Piensa si eres un pobre en espíritu.